En el Consejo Deliberante de General Alvear se desarrolló el quinto coloquio del centenario de la Constitución Provincial. Esta actividad tuvo lugar en el marco de los eventos programados desde la legislatura por el centenario de la Carta Magna de Mendoza. El acto fue encabezado por la vicegobernadora Laura Montero y contó con la participación del jefe comunal Walter Marcolini, el subsecretario de Gobierno alvearense Juan Sebastián Simón, el presidente del Consejo Deliberante Pablo Longo, el concejal de Las Heras Gustavo Gil, el secretario legislativo Diego Seoane y el encargado de Relaciones Institucionales de la Casa de las Leyes Sebastián Pelletán. Pero yo les quiero comentar que todo esto nació cuando nosotros propusimos, este es el centenario de la reforma, en febrero fue el centenario de la Constitución de 1916, que es la que nos rige hasta ahora. Pónganse su imagen en la cabeza, ¿qué era 1916? Es decir, era San Rafael y General Alvear. El ferrocarril había llegado en 1903 a San Rafael, un poquito más tarde aquí, recién se empezaban a formar como colonias, ¿cierto? El sur, en realidad llegaban y tiraban prácticamente los inmigrantes con sus pocos bártulos y les repartían algunas estacas para que empezaran a hacer algo. Y eran con arado y bueyes, y bueno, ese era 1916, un conjunto de gente que miraba el porvenir desafiante, pero que sin embargo, desde 1903 a 1915, en el oasis sur casi llegaron a gestar toda la superficie cultivada que hoy actualmente tenemos, toda la superficie irrigada que hoy actualmente tenemos. Y mientras tanto en Mendoza estaban algunos pocos que eran juristas, que eran especialistas, que habían tenido la oportunidad de la formación, de acceder a la formación, como Julián Barraquero, que se pusieron a estudiar las constituciones más evolucionadas del mundo y plasmaron sobre una base constitucional buena que teníamos, que era la Constitución de Alberdi, la de 1916, que tiene profundas raíces humanas y socialistas. Es muy buena nuestra Constitución. La importancia de darnos un debate profundo, que todas las veces que se ha intentado la reforma en la provincia de Mendoza no ha tenido asidero por una o por otra causa o por distintos motivos, como sucedió inicialmente a fines de los 80, cuando la propia Corte Suprema de Justicia lo frenó el proceso de reforma. La necesidad de pensar una constitución que para su momento cerraba un ciclo de muchas reformas que se había dado desde 1854 a finales del siglo XIX, con la reforma de 1895, la de 1905, la reforma de 1916, venía a poner ese broche que significaba pensar la institucionalidad de Mendoza, y volvía a algunos temas que son de nuestro interés fundamental, como era pensar el municipio territorio, las villas cabeceras, pensar esa Mendoza que tenía algunas de las instituciones importantes con rango constitucional, como era la Dirección General de Escuela y el manejo del agua a través de irrigación. Creo que ese debate, la reforma de 1948 fue suspendida, la reforma de 1965, que afectó especialmente a los municipios, algunas cuestiones de esas que con el paso de los años nosotros tenemos hoy la oportunidad de darnos el debate, pero la oportunidad de cambiarlo también, de abrir un proceso y algunas definiciones políticas referidas a que a nosotros hoy nos toca debatir el sistema electoral. La verdad que yo lo he manifestado públicamente en muchas oportunidades y lo reitero porque es un compromiso, una forma de concebir la política y la dinámica de nuestras instituciones hoy. La necesidad de que el artículo 198, que refiere a las reelecciones indefinidas de los intendentes y que tuvo un proceso de reforma y que ha quedado ahí a mitad de camino, definitivamente yo adhiero a que tienen que tener una limitación, no pueden haber reelecciones indefinidas. Siempre lo he dicho, creo que es un proceso que se debería dar a todos los cargos electivos que tengan un periodo y la posibilidad de una reelección, pero un límite, no las reelecciones indefinidas. El sistema electoral es una consecuencia directa de la democracia representativa, porque es el conjunto de reglas y principios
que establecen la forma en que la voluntad del pueblo como soberano se va a traducir en decisiones políticas concretas. Es común que el concepto de régimen electoral se confunda con el sistema electoral, que comprende concretamente las reglas del acto eleccionario en sí. La idea de régimen electoral es mucho más amplia y abarca desde un primer término con la confección del padrón de electores a partir de la noción de ciudadano como sujeto de los derechos políticos, estableciendo quiénes van a ser los que van a tener derecho, cuáles son los requisitos y estableciendo un número concreto de personas que van a tener el derecho a votar, al derecho a participar y ser elegidos, también no solo el de votar. En un segundo término, regula también los partidos políticos, es decir, cómo van a estar confeccionados, conformados, cuáles son los requisitos, cuál es el número necesario de firmas, votos, respaldo que hace falta para poder presentar un determinado candidato, con el objetivo de que no se disperse la representación, haciendo cada vez más complejo el sistema de elección. ¿Cuál es la base de representación de cada una de las cámaras? Particularmente debo decirle que en lo personal soy partidario del bicameralismo, es decir, que existan dos cámaras, pero esto es una postura personal, pero siempre y cuando esas dos cámaras representen algo distinto. O sea, yo soy partidario de aquella anécdota del presidente estadounidense Lincoln que decía que para enfriar un café Viera hay que tener dos tazas y pasarla de una hacia otra. Eso me quedó grabado de la facultad de por qué, o sea, como representación necesaria tener dos cámaras. Pero es cierto que nuestra Constitución es muy sabia, pero bueno, algunas falencias tuvo. Acá encontramos alguna falencia de nuestra Constitución, que además no tiene mucha explicación porque estableció un sistema bicameral, pero con la misma base de representación, como recién explicaba, ¿no? Una Cámara de Diputados que son representantes del pueblo y una Cámara de Senadores que también son representantes del pueblo. Además estableció que la base territorial se iba a dividir en distritos, que ya lo dijo el intendente. También hay que revisarlo cómo están compuestos esos distritos y ya lo voy a dejar algo de eso, pero digo, es necesario para mí que continúe dos cámaras en la legislatura, pero necesariamente la Cámara de Senadores debe cambiar la base de representación. No tengo ninguna duda que tiene que cambiar la base de representación y que esa base de representación tiene que ser los departamentos. No cabe ninguna duda que debemos copiar a imagen y semejanza lo bueno, o sea, lo ajeno bueno, en este caso lo que ha hecho la Nación a partir de la reforma de 1994, la Constitución Nacional, donde el Senado estableció un número de senadores por provincia que permitía o sea, que permite la representación de mayoría y minoría de cada una de las provincias.